nuestro estudio de la palabra, y como le había comentado el domingo, iniciamos esta serie que es la serie navideña y, bueno, sí, hasta todas las fechas de Navidad, ¿no? Vamos a abordarla. Y me da mucho gusto que haya más el día de hoy, y yo los invito a que sigan asistiendo. Pues es una serie hilada, ¿no? Y es una edificación para nosotros, pero una edificación también para los que conviven con nosotros y nos animamos a compartir el mensaje del Evangelio. Y antes de comenzar, ¿quién está pasando por un tiempo difícil ahorita? Levante su mano. Mire, este mensaje el Señor me hizo sentirlo hace tiempo y se titula El momento más hermoso de la historia en el tiempo más difícil. Y ahorita vamos a ver esto, pero es una realidad. El momento más hermoso. Mire, la crucifixión de Jesús es el momento más importante de la historia. Su muerte y resurrección son el momento más importante de la historia. ¿Por qué? Porque sin su muerte y sin su resurrección, nuestra fe sería vana. Nuestra fe se basa en la muerte sustituta de nuestro Señor Jesús, en su resurrección. Ese es el momento más importante de la historia. Pero su nacimiento es el momento más hermoso, si lo quiere decir románticamente. Y tuvo lugar en un tiempo increíblemente difícil. Mire, vamos a comenzar. El día de hoy, aquí en nuestra parte del globo terráqueo, en la parte de nuestro planeta, el oeste u occidente, la Navidad se percibe de muchas maneras, y la realidad es que la mayoría de las personas que habitan en esta parte del planeta se han olvidado de la base y la verdadera sustancia de esta fiesta tan especial. Para muchos, este es un tiempo de reunión familiar y de fiesta. Todo el mundo festeja, y yo le comentaba el domingo que tuve la oportunidad de compartir, que cerca de la casa de ustedes, pues hay un lugar donde se renta un jardín y han tenido fiesta toda la semana pasada, todos los días de esta semana que van, han tenido fiesta. ¿Qué tipo de fiesta es? Es una fiesta con baile y con alcohol. Y la mayoría hace cosas ahí o después de esto que ofenden al fundador de esta fiesta. El fundador de la fiesta no vino para que la gente se emborrache, no vino para que la gente diga obscenidad y media, no vino para que las personas forniquen, vino para que se detenga todo eso. Pero usted conoce nuestra cultura mexicana y lamentablemente como que esta es parte esencial de la Navidad para muchos. Pero existen otro tipo de personas que lo ven que ven el tiempo de Navidad como una reunión familiar, simplemente. En los países de Europa del norte y del oeste, el noroeste de Europa, esta fiesta, la Navidad, ya no tiene prácticamente ningún sentido religioso para ellos. Estaba escuchando en Austria, entre el 20 y el 14% de la población de Austria le da un valor religioso a la Navidad. O sea, preste atención a lo que es eso. O sea, estamos hablando el 20%
como máximo. En realidad, la cifra ronda entre el 14% de la población. ¿Se acuerda que esta es una fecha en la que se recuerda que Jesús nació? La mayoría, los austriacos sí son borrachos también, pero distinto. Y ven la Navidad como una reunión familiar, una reunión en la que se tiene que reunir toda la familia. Y ese es el motor de la Navidad para ellos, para la mayoría de los alemanes es similar, para los noruegos, los suecos y los ingleses también. Y bueno, sí se reúnen, pero hacen totalmente a un lado a aquel que le dio origen a estas reuniones. Y por otro lado, estamos los creyentes, quienes de todo corazón buscan honrar a Jesús, el creador y fundador de la Navidad. Y nosotros, como cristianos, en ocasiones idealizamos el desarrollo de esta fiesta. Y bueno, los medios de comunicación, cristianos y no cristianos, han hecho su labor en esto también. ¿Por qué? Porque pues nos muestran, tengo familiares, entre ellos mi mamá, que ven las películas de Navidad, esas del maratón navideño de todo diciembre. ¿Y cómo son? Presentan siempre una historia bien predecible con un final bien feliz en el día de Navidad, ¿no? En el que toda la familia está bien unida y todos están bien contentos. Y está bien, o sea, si le gusta, está bien, vea, aviéntese el maratón. Bueno, también lea, ¿no? Porque un maratón de un mes es mucho tiempo. Pero bueno, y como que es lo que quisiéramos, ¿no? Todos nosotros, tener una verdadera noche de paz, como a veces cantamos, como vamos a cantar en algún momento en estas reuniones. Pero a ver, pregúntese objetivamente ahorita, ¿cuáles son las probabilidades de que el 24 y 25 pues, tenga una noche de paz ahí entre la familia? Y pónganse a pensar también, varios levantaron la mano mencionando que están pasando un tiempo difícil ahorita. No siempre vamos a tener esa noche bueno, siempre sí la podemos tener, y ahorita vamos a ver cómo, pero es muy distinto a las películas del maratón. La realidad es que la vida es cambiante. Y hay eventos como por el que acabamos de orar ahorita que nos muestran eso, cómo la vida cambia de un día a otro. Y estamos en un mundo hostil y agresivo, con todos, no nada más con los cristianos. O sea, este mundo es agresivo y hostil con todos. Pero nosotros tenemos una esperanza muy distinta a los demás y debemos de tener una manera muy distinta de ver las cosas. Porque debemos de entender que nuestro Dios, como vamos a verlo ahorita, hace cosas maravillosas en tiempos de aflicción, en la vida de todo aquel que cree, dejando que su luz resplandezca maravillosa incluso en la noche más oscura. Y quiero sumergirlo en esto porque una cosa debe de estar bien presente en nuestra mente cuando tocamos el tiempo de la Navidad, y es que el tiempo histórico del nacimiento de Jesús no puede catalogarse de ninguna manera como un tiempo fácil. Si usted cree que está pasando por un tiempo difícil, y probablemente lo esté, como algunos han levantado la mano, sepa que todas las personas que estuvieron involucradas en este evento pasaron por cosas difíciles.
y que el tiempo del nacimiento de Jesús y las condiciones del nacimiento de Jesús de ninguna manera, cuando las analizamos bien, pueden ser consideradas como las ideales. Si usted ve una película del nacimiento de Jesús, nos enseñan todo pues muy bonito, y la verdad es que el desarrollo ya después de que pasó el evento, sí es muy bonito. Como le digo, se puede romantizar mucho, pero no estuvo fácil. Para los que estuvieron viviendo esos eventos, no estuvo fácil. Vamos a ver por qué. La primera cosa que debemos, ¿se está tomando nota? Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el tiempo. Cuando todo empieza, entre el 6 y el año 6 o 7 antes de Cristo. Le explico rápidamente, no me voy a detener aquí. Nuestro calendario se llama el calendario gregoriano, y el calendario gregoriano fue elaborado ya muy después, ¿no? En el siglo XVI, pero en el siglo VI, ahí en el 526 después de Cristo, un papa, el Papa Juan I, le pidió a un señor que se llamaba Dionisio que hiciera un cálculo histórico del nacimiento de Jesús. Pónganse a pensar en esto, ¿no? Estamos hablando del 525 después de Cristo, perdón por si dije antes, no, es después de Cristo. 525 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo, después, ahí me equivoqué yo, 525 después de Cristo. Y pues Dionisio hizo un trabajo de investigación y con sus cálculos, y tome en cuenta, es el 525 después de Cristo, no hay internet, hacerse de documentos es complicado. Él se equivocó por algunos años, él calculó que Jesús había nacido en el 754 después de la fundación de Roma, y a partir de ese momento se empezó a tomar ese año, el 754 después de la fundación de Roma, como el año del nacimiento de Jesús, y se divide el tiempo en antes de Cristo, después de Cristo. A mucha gente ya no le gusta esta división, pero al final de cuentas termina siendo esa la división. Y hay gente que se ofende, ¿no? Porque les digamos Feliz Navidad. Vi a un señor haciendo una parodia de esto. Si no quieren que les diga Feliz Navidad, si quieren les digo el mensaje completo, ¿no? Que sobre ustedes recaiga la bendición del Dios único y verdadero, Jesucristo, y sobre toda su casa, porque eso es lo que significa Feliz Navidad. Usted decía qué le quiere decir, ¿no? ¿Cuál mensaje, el largo o el corto? Pero todo esto es por el nacimiento de Jesús. Ya en la actualidad, pues se dieron cuenta de que Herodes murió en el 750 después de la fundación de Roma, y dijeron, ay, pues Dionisio se equivocó por unos cuantos años, pero debemos de entenderlo, ¿no? Hizo un trabajo exhaustivo en un tiempo muy distinto al nuestro. Pero bueno, por eso se lo comento. Cuando todo empieza, cuando todo lo que va a suceder en el tiempo del nacimiento de Jesús, estamos entre el año 6 o 7 antes de Cristo, muy probablemente en el 6, cerca del 6. Y la tierra en ese tiempo se encuentra inquieta y agitada. ¿Usted cree que nosotros estamos viviendo en un tiempo inquieto y agitado? Tiene razón, porque seguramente vio lo que acaba de pasar en Siria, está al tanto de la guerra en Israel que inició hace poco más de un año entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.
y está seguramente al corriente de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero aunque sí es un tiempo inquieto, no se compara a cómo estaba inquieto el mundo antiguo en general, en la región de Europa y Asia Menor. Y sobre todo en Israel, en tierra de Israel, las cosas están complicadas. Lo que rodea a la nación entera está complicado. ¿Por qué? Porque lleva rato que hubo una larga lucha por el sumo sacerdocio. El sumo sacerdocio, el lugar el puesto del sumo sacerdote en tierra de Israel fue prácticamente un trono en los tiempos anteriores al nacimiento de Jesús. Hay una familia que se llaman los asmoneos, que se encargaron de desplazar al sacerdocio arónico de la línea de Sadoc, el que señalaba la ley de Moisés, y se empezaron a pelear por ser el sumo sacerdote entre ellos. No creo, el sumo sacerdote de los tiempos un poco antes del tiempo de Jesús y del tiempo de Jesús no eran como Aarón, no eran como el sacerdote Joiada del reino, del tiempo del rey Joás, no. Eran hombres muy ambiciosos. Hubo unos que no tenían escrúpulos y que se movieron como ruines políticos. Tan bajo cayeron que unos de ellos dijeron, ¿saben qué? Necesitamos como que el apoyo de Roma, porque Roma ya es la superpotencia en este tiempo, y se ponen en contacto con el gobierno romano. Todavía no es el imperio, están en la república todavía, y tienen diálogos con el general Pompeyo. Y el general Pompeyo en el 63 a.C. tiene hambres de conquista porque él sabe que va a empezar a competir con Julio César. ¿Se acuerda de Julio César? Antes de que empiece el imperio es Julio César. Y Pompeyo está en competencia con él, y Julio César es muy importante y muy famoso, jala mucho al ejército. ¿Por qué? Porque tiene victorias. Pompeyo necesita victorias si quieren competir. Entonces aquí ve una oportunidad y dice, sí, voy a entrarle aquí. Y en su hambre de conquista marcha en contra de Siria y acaba con el gobierno sirio. El gobierno sirio es griego todavía en ese momento, y también tiene su control la región de Judea, Samaria y Galilea. Entonces, al conquistar a Siria, absorben también a Judea, Samaria y Galilea, pero hay que pues, mantener el orden. Entonces, uno de los asmoneos le dice a Pompeyo, ¿sabes qué? Apóyame a mí. Y Pompeyo dice, sí, sí te voy a apoyar. Y arman una matanza orquestada por la maquinaria del poder de Roma. Y tienen a Roma a Judea, Samaria y a Galilea sobre su control, y les dicen, ok, van a tener un gobierno autónomo, pero ¿saben qué? Nos van a pagar impuestos. Y así funciona un rato, y en el 37 a.C. se levanta Herodes el Grande como rey de Judea, y él es un hombre cruel y sin escrúpulos, aferrado al poder. O sea, vea la situación que está rodeando todo el tiempo del nacimiento de Jesús. Nosotros, aunque hemos tenido a veces gobiernos terribles, no de este calado. ¿Por qué? Porque ahorita hay derechos humanos, hay que en cierta medida se tienen que respetar, hay ciertas instituciones, aunque funcionen mal,
funcionan mejor nuestras instituciones ahorita que en el tiempo de Herodes el Grande, porque Herodes el Grande es la ley y lo que él dice se hace. Mire, él no se tentó el corazón para matar hijos que consideraba amenazas. Si estaba dispuesto a matar hijos, bueno, lea un poquito más la historia del nacimiento de Jesús. ¿Qué hizo con los niños de Belén? No le pesó, no, nunca titubeó. No vivimos en esa situación. María, José, Elizabeth y Zacarías vivieron en esa situación. ¿Le gustaría vivir con un gobernante así? No es nada más lo sanguinario que es. Resulta que él tiene una afición, que es la construcción de palacios y edificios monumentales. Y entonces él va a construir varios palacios para su persona, va a restaurar y a expandir el templo de Jerusalén. Todo eso cuesta mucho dinero. ¿De dónde cree que sale ese dinero? De los impuestos. ¿Le gusta pagar impuestos? A casi nadie le gusta pagar impuestos. Los judíos tienen que pagar impuestos para Roma e impuestos para Herodes. La mayoría de la gente no los puede pagar. ¿Por qué? Porque son impuestos muy pesados para la gente que vive día a día o para los que están en situación de pobreza. ¿Qué pasa cuando uno no puede pagar los impuestos? Te embargan y a veces el embargo, no a veces, muchas veces, frecuentemente, el embargo son tus hijos. Dicen, no puedes pagar, tienes hijos, tus hijos se vienen como esclavos y van a trabajar para pagar tu deuda. Vean lo que es este ambiente. Este es el ambiente del inicio del tiempo de la Navidad. La situación espiritual no es mejor porque, como le digo, los sumos sacerdotes vienen de esta familia de los asmoneos. La gran mayoría de los sacerdotes son saduceos. ¿Qué significa esto? Les recuerdo rápidamente en qué creían los saduceos. Ellos no creían en la inmortalidad del alma, ellos no creían en los ángeles, no creían en Satanás y en sus demonios. Ellos creían que todo se vivía aquí y se acababa aquí. No había vida después de la muerte. Pero creían otra cosa muy peculiar. Ellos enseñaban, tenían como una de sus doctrinas importantes, que la riqueza era la señal inequívoca de la bendición de Dios. ¿Y qué cree que sentía la gente en Judea y en Galilea cuando escuchaban esto? La mayoría eran pobres. La mayoría vivía al día. ¿Cómo cree que la mayoría de las personas sentían que no tenían el favor de Dios hacia ellos? ¿Por qué? Porque sus líderes espirituales les enseñan la manera en la que podemos comprobar que Dios está contigo es si tienes dinero. No tienes dinero, Dios no está contigo, no tienes el favor de Dios. Muchos se empezaron a sentir alejados del Dios de sus padres, rechazados por el Dios de sus padres. Y por si fuera poco, hay que aumentarle a esto que han pasado cerca de 400 años desde que Dios envió a su último profeta para guiar a Israel. Esta es la situación que envolvió el inicio de los eventos de la Navidad. ¿Es una situación fácil? No.
Todos aquí somos gente común. La gente común sufría mucho en este tiempo. La mayoría sabía lo que era tener un pariente que se murió de hambre. ¿Usted sabe lo que es tener un pariente que se murió de hambre? No. La mayoría sabía lo que era tener un pariente que perdió a su hijo porque se lo llevaron como esclavo, a su hija se la llevaron como esclava, y también muchos lo vivieron en parte, en carne propia, no nada más conocían a alguien, muchos lo vivieron en carne propia. Le ha tocado estar en una situación económica tan desesperada que la única solución es que van a venir los del gobierno y te dicen, ¿sabes qué? Tu hijo se viene a trabajar hasta que pagues. No, ¿verdad? Pero todos estaban en esa condición, en una condición difícil. Y agréguele, gracias a Dios, ahorita se predica el evangelio, tenemos este lugar, pero la mayoría estaban escuchando a veces mensajes de sus líderes más altos que los veían con desprecio y les decían, ¿sabes qué? Pues algo tienes que hacer porque no, Dios no está contigo, porque eres bien pobre. O sea, póngase a pensar todo lo que había dentro de las personas en este tiempo. Y aparte el yugo romano, la ocupación romana y un rey que está dispuesto a hacer lo que sea para aferrarse al poder. En esta situación difícil, porque es una situación difícil, o alguien opina que esto estaba muy fácil, vivir en Israel del primer siglo estaba bien fácil. No, ¿verdad? En esta situación, Dios rompe su silencio. Y esto es bien emocionante, ¿no? En medio de un momento tan complicado en la historia, Dios rompe su silencio, un silencio que duró 4 siglos. Y lo rompe de una manera muy inusual, porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la manera más común en la que Dios se comunica con su pueblo es a través de sus profetas. Dios llama a alguien, le da un mensaje claro al profeta, el profeta va y lo pregona en ocasiones excepcionales, muy, muy excepcionales. Mandó a un ángel y decide Dios romper su silencio de una manera excepcional, enviando a su mensajero Gabriel, ¿a dónde? Al templo de Jerusalén. Acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 1, versículo 11. Lucas capítulo 1, versículo 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Está bien bonito el mensaje que Gabriel le da a Zacarías, pero hay algo bien particular aquí. ¿A quién Dios manda a Gabriel? ¿A qué personas? A una pareja con problemas graves, aunque no lo crean. Ellos dos, Zacarías y su esposa
Elizabeth, pertenecen a la tribu de Leví y son de las distintas familias de sacerdotes. Eso significa que viven bien. Los sacerdotes no padecen económicamente, siempre tienen que comer, tienen una casa más o menos, tienen buen vestido. Y uno diría, entonces, ¿en qué están mal? ¿Por qué se dice que tienen problemas? Porque ya son de edad avanzada. No se nos dice cuál es su edad, pero es probable que estuvieran ya en los 60 y no tienen hijo. Y bueno, cuando nos dicen eso, ya uno empieza a decir, pues sí, eso está difícil, ¿no? Pero hay situaciones peores, uno puede decir, sí, ahorita, pero en Israel de este tiempo, no tener un hijo significa algo muy distinto que en nuestro tiempo. No tener hijos implicaba vergüenza social. Y había ciertos sectores religiosos dentro del judaísmo que decían que el no tener descendencia era una señal de que la persona, la pareja, no tenía el favor de Dios. Y ellos eran hombres temerosos de Dios, muy temerosos de Dios, pero tenían esta situación que les afligía. Mire, el dinero no lo es todo. De verdad que el dinero no trae la felicidad. Y este hombre y esta mujer, temerosos de Dios, tenían algo en su corazón que llevaba décadas afligiéndolos. Ellos sabían que Dios les amaba y que tenían su favor, pero mucha gente a su alrededor, sobre todo al ver a Elizabeth, decían, ¿quién sabe qué habrá hecho que Dios no le dio hijos? Y de Zacarías también podrían algunos decir, pues algo ha de haber hecho Zacarías, que Dios no lo quiso bendecir con descendencia. Le aseguro que no faltó quien le dijo, oye, toma una segunda esposa para que tengas hijos. Su situación no fue fácil. Dios hizo algo maravilloso con alguien que estaba en dificultad. Para ellos cada año era más difícil, porque cada año era más improbable que pudieran tener hijos. Pero Dios envía un ángel con este hombre y esta mujer que temían a Dios, y les da un mensaje hermoso, porque les dice, en resumidas cuentas, yo los he escogido para hacer un milagro como en los tiempos del Antiguo Testamento, porque acuérdense, hay muchas mujeres, bueno, no muchas, pero hay varias mujeres en el Antiguo Testamento con este mismo patrón. ¿Quién es? Sara, la misma Rebeca, Raquel, la mamá de Sansón, la mamá de Samuel. Son 5 casos que podemos mencionar ahorita que tienen esta misma condición. Zacarías es un sacerdote, conoce bien las escrituras, sabe que su mujer es estéril, y viene un ángel, igual que como en el tiempo de Sansón, muy parecido a como es con Sansón, y le dice, Dios va a enviar a su heraldo a través de ti. Alégrate. ¿Se da cuenta de lo que Dios puede hacer en el tiempo de la dificultad? ¿O no le parece esto maravilloso? Si está pasando por un tiempo difícil, pídale a Dios que le muestre qué quiere hacer. Porque todo tiempo difícil es con un propósito, no hay despropósitos en nuestra vida. Dios quiere hacer algo, escuche lo que Él quiere hacer. Y así rompe Dios su silencio.
y lo va a romper por una segunda ocasión. De la misma manera, mandando a un ángel a otra persona que está en una situación difícil, pero en esta ocasión no es en Judea, que está en el sur, no es en Jerusalén, es en Nazaret, en Galilea, en el norte, en una zona rural. Mire, esas son de las cosas maravillosas de Dios. Dios va a mandar a Gabriel a Nazaret. Las zonas rurales, la gente de campo, es la gente que más resiente el peso de Roma y de Herodes. ¿Por qué? Porque son los que más viven a raya, son los que más viven al día. Y Dios escogió que José y María vivieran en Nazaret para enseñarnos algo, cómo Él tiene en su corazón. Si se siente mal, si se siente insignificante, este es un mensaje para usted. ¿Por qué? Porque no había personas más insignificantes en tierra de Israel que los habitantes de Nazaret. De no ser porque Jesús vivió allí, no sabríamos hoy que Nazaret existió. Probablemente Nazaret ya existía y tenía algunos años para este tiempo, pero no se menciona en ningún documento histórico. Hoy en día sabemos que existió y hay ruinas y demás, pero antes de este tiempo nadie tenía el menor interés por Nazaret. ¿Por qué? Porque era un pueblo insignificante. Y de ese pueblo insignificante, Dios envía a Gabriel con una jovencita común, no espiritualmente, porque seguramente era una jovencita que amaba a Dios con todas sus fuerzas y que buscaba servir a Dios con todas sus fuerzas, pero no tenía nada de peculiar. Era una jovencita más de un pueblo totalmente insignificante. Dios ve el valor en donde el mundo no ve valor. Entonces, si usted siente que no vale nada, Dios ve valor en usted. Y si usted le teme, Dios lo puede usar para cosas grandes ahorita. Solo tiene que dejarse usar. Y a esta jovencita, hija de David, Gabriel viene a darle un mensaje. Acompáñame allá al versículo 26 en Lucas 1, donde estábamos. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin. Entendamos quién era María. Ella era una campesina. Le tocó hacer trabajo en el campo, asegúrelo, esté seguro de que le tocó hacer trabajo en el campo, por lo menos de siega. Arar y eso no, porque no podía físicamente, pero la siega sí le tocó seguramente ayudar o trabajar en campos ajenos para ganar algo para su familia, porque ¿cómo cree que era su familia en cuanto a los impuestos? Era de las que se las veía difíciles para pagar sus impuestos. Ella sabía que si no se pagaban los impuestos, a ella se la podían llevar de esclava. Tenga por seguro que ordeñó ovejas y chivas. No sé cómo sería cabrito en femenino, por eso digo chiva. Le tocaba hacer qué hacer. Venía de una familia pobre, y la escritura, no me voy a meter en eso porque se me va a ir el tiempo, pero si usted lee más detalles, va a encontrar que José y María eran pobres. Y por eso le digo que el mundo jamás se hubiera fijado en ella, pero Dios se fijó. Y le da esta noticia. Sí tiene algo particular María, que es de la casa de David también, como lo es José. Pero a esta jovencita que para el mundo no vale nada, Dios le dice: te escogí. Wow, ¿no? Para que venga el rey. Y uno dice: ay, qué emocionante esto. Sí, pero esto trae problemas. ¿Se acuerdan lo que platicamos el domingo? Que a veces parece que las cosas van de problema tras problema tras problema, que no paran. Analice esto y es el mismo patrón. Es problema tras problema. ¿Por qué? Porque ella tomó una decisión bien importante al decirle al Señor: hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque ella, como leímos, estaba desposada. Y la cosa no es tan fácil como ahorita. Ella estaba desposada con un buen hombre. José tenía la reputación de ser un buen hombre en Nazaret. Y aparte está la situación legal. Este compromiso en los tiempos del nacimiento de Jesús es prácticamente un matrimonio. La única diferencia entre el matrimonio real y el compromiso era que no podían tener relaciones sexuales y ella todavía vivía en casa de sus papás, pero en el momento en el que hacían la ceremonia del compromiso, el padre de familia le decía a la novia: a partir de este momento lo debes de considerar tu marido en todos los aspectos. Y todo lo que usted, si se casó por la iglesia cristiana y tomó los cursos, y si no, bueno, lo que le dicen en matrimonios sobre cómo es la relación entre el esposo y la esposa y cómo se debe de someter la mujer a su esposo, todo eso aplicaba ya para María. Y la única manera en la que se podía romper este compromiso era a través de un proceso de divorcio, tal cual. Entonces María se metió en una situación complicada y se va 3 meses con su parienta Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Regresa después de 3 meses y ¿cómo cree que se pone la cosa? Porque ya tiene 3 meses de embarazo.
O sea, el embarazo ya es visible y evidente. Ella sabe que la costumbre en ese tiempo es que si José no reconoce al hijo como suyo, la van a apedrear. Eso es lo que pasa. Esto no es una tradición de la ley de Moisés, esto es una tradición que se desarrolló en el tiempo de los rabinos. Pero si una jovencita salía embarazada y no se sabía quién era el papá, generalmente las apedreaban. Entonces, esa es la situación en la que está María, y sabe que José es un buen hombre. Seguramente convivieron. Bueno, claro que convivieron antes de que ella se fuera con su parienta Elizabeth. Pero sabía que José tenía una reputación en la comunidad de Nazaret de ser un hombre justo. ¿La tuvo fácil María? Imagínense cómo se sintió cada vez que estaba más cerca de llegar a Nazaret. Aparte, Nazaret, no crea que era un pueblo grande, debió de haber tenido unos 100 habitantes. Y en esos pueblos, ¿cómo es la vida? Se sabe todo y se dan cuenta de todo. Y en un día todo el mundo se entera. ¿Estaba en una situación sencilla, María? No. Pero cuando ella le dice al Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, le está diciendo también al Señor, yo creo que tú vas a hacer la obra. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Le aseguro que ella no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. ¿Y sabe qué? Dios sí hizo la obra. Porque no escogió nada más a María, escogió a un buen hombre en José. Y acompáñame a Mateo capítulo 1, versículo 20. Es un momento difícil, vea, o sea, compárelo con su vida. Usted está pasando por un tiempo difícil, ¿no? Muchos dijeron aquí, estoy pasando por un tiempo difícil. En un tiempo difícil, Dios puede hacer maravillas si se deja. Y si como María le dice, Señor, yo no sé cómo, pero tú sí, y me pongo en tus manos. Dios envió nuevamente, por tercera ocasión, rompe su silencio con un ángel y envía nuevamente a Gabriel con José. Y le dice Gabriel a José, en la segunda parte, ahí en el versículo 20. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Dios intervino y Gabriel le da este mensaje a José, que es hijo de David, y le dice, José, yo escogí a María, tu esposa, para traer al rey, y te escogí a ti para que seas el que lo críe aquí y el que proteja a María. Y bueno, José seguramente se despertó emocionado, pero no es como que se acabaran los problemas. Los problemas siguieron y se desató un chisme en Nazaret. Seguro que sí. Pero hay otra dificultad. ¿Se acuerda que estuvimos hablando? Viene un problema, tras otro problema, tras otro problema, viene otro problema. Y todo es en este momento en el que se está desarrollando la Navidad. ¿Ha sentido que en esta Navidad se le han acumulado los problemas? Vea cómo aquí
se acumularon los problemas. Y viene otro, porque mire, hay una profecía que se dio en los tiempos del profeta Isaías, pero no la dio Isaías, la dio otro profeta en Judá. Isaías era miembro de la corte de Judá. Él estaba emparentado con los reyes de Judá, con la casa de David. Él habitaba en palacio. Esta profecía que vamos a leer ahorita, Dios se la dio a otro profeta que se llamaba Miqueas. Y Miqueas sí era de la tribu de Judá, pero no estaba emparentado con la casa real. Él vivía en el campo. Isaías le predicó a los reyes. Miqueas le predica a los campesinos. Y en Miqueas, yo se lo leo, Miqueas capítulo 2, el Señor le revela: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La profecía decía que el Mesías debía de nacer, ¿dónde? En Belén Efrata. Y Belén Efrata, había otro Belén en el norte, pero Belén Efrata refiere a Belén, que está cerca de Jerusalén, está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Belén Efrata refiere al Belén de Judea. ¿Y dónde viven José y María? En Nazaret de Galilea, en el norte. Y pues han tenido que lidiar con el chisme de Nazaret, pero le aseguro algo: ellos no tienen la intención de desplazarse a Belén. Le aseguro que José ya tenía su casa lista, que en algún momento ya se casaron y se llevó a María a vivir a su casa. Y dijeron, pues aquí está nuestra familia. Ahí estaban probablemente los papás de María, probablemente los papás de José, sus primos, hermanos, y pues decían, pues aquí nos van a ayudar, nos van a echar la mano para pues recibir la mayoría no sabe que es el Mesías, ¿no? Ellos sí sabían que era el Mesías, pero también debemos de pensar, o sea, José y María eran personas normales y tuvieron una economía familiar y tenían gastos y preocupaciones cotidianas, y todo es más fácil cuando estás entre tus familiares, ¿o no? Y por eso ellos siempre dijeron, pues aquí en Nazaret va a nacer. Pero la profecía se tiene que cumplir. ¿Y cómo se va a cumplir la profecía? A través de la dificultad. Porque ahorita ya nos encontramos cerca del final del 5 antes de Cristo, tal vez en el 4, a finales del 4, muy probablemente es a finales del 5 antes de Cristo en este momento. Y llega, si usted lee el libro del Evangelio de Lucas, va a encontrar que se habla de Cirenio. Cirenio existió. Cirenio fue gobernador romano en la provincia de Siria en 2 ocasiones. En la primera fue del 6 a.C. al 4 a.C. En la segunda fue del 6 después de Cristo al 9 después de Cristo. Cirenio hizo un censo en cada ocasión. En la primera, por órdenes del César Augusto, y da la orden de que toda la provincia de Siria se debe de registrar. Y vean nada más qué tipo de censo era este. Ahí adelantito, en Lucas capítulo 2, versículo 1.
Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. La frase de ahí del final, que dice cada uno a su ciudad, significa que cada persona debía de regresar al lugar de origen de sus ancestros. Y ya platicamos, María y José, ambos son de la casa de David, de líneas distintas, pero son descendientes de David. José es el que viene de la línea de los reyes. María viene de una, o sea, también de David, pero no de uno de los hermanos. Hay una división con los hermanos ahí, pero José sí viene de la casa real. Entonces, los dos tienen que regresar a Belén de Judá. Algunos han criticado el viaje de María y dicen que es ficción porque dicen que una mujer en esa situación, o sea, ya en los meses avanzados del embarazo, no hubiera realizado ese viaje, pero estas personas ignoran la condición de la provincia de Siria. Y déjale explico algo. Este censo tiene como objetivo cobrar impuestos. No es un censo feliz como los que nos hacen de a ver cuánta gente vive en tu hogar y cuántos baños tienen. No. Este es un censo para ver cuánto te van a cobrar de impuestos. Y aquí está el detalle por el que María tuvo que, o sea, no era opción, tuvo que hacer este viaje. Resulta que en la provincia de Siria, en este tiempo, hay un impuesto per cápita sobre toda mujer a partir de los 12 años. ¿Qué significa esto? Toda mujer de 12 años en adelante tiene que pagar un impuesto por ser mujer y tener más de 12 años. Entonces, no era como que una opción. ¿Usted cree que a los romanos les interesaba que estuviera embarazada una mujer y que se tenía que aliviar o que le pagaran los impuestos? Que le pagaran los impuestos, eso era lo que le interesaba a Roma. ¿Qué cree que pasaba cuando alguien se oponía a pagar impuestos? En el mejor de los casos te daban una golpiza ahí para que supieras qué venía después. En el peor sí te daban un buen castigo, o si te ponías muy rebelde te mataban. No era una opción para María quedarse. Este censo es también para ella porque ella tiene más de 12 años y tiene que pagar este impuesto. Entonces tienen que hacer este viaje que les mueve todo su plan. Y el viaje es de 3 días. ¿Ve? ¿Ha sido fácil la Navidad? Pero es problema tras problema con personas que ya tienen problemas. Pero ¿ha estado haciendo Dios algo hermoso, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque cosas hermosas pasan con los hijos de Dios, aún en medio de la dificultad, si estamos dispuestos a hacer su voluntad. Porque todos aquí estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Zacarías y Elizabeth estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo cree que fue su experiencia parental? Ha de haber sido bien curiosa. ¿Quién de aquí tiene ya cerca de 60 años? Imagínese tener su primer hijo a esa edad. La mayoría ya tuvieron hijos. Imagínese el primero a esa edad. Dijeron, sí, Señor. María supo
el riesgo que tenía, pero dijo, yo quiero hacer tu voluntad. José sabía lo que venía en cuanto a lo social, y dijo, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando el censo, ahí tal vez ellos no entendían cuál era la voluntad de Dios, pero Dios tuvo que darle el empujón. Mire, Dios movió a toda una provincia romana para hacer su voluntad. Y los problemas no se van a acabar aquí, pero aquí vamos a acabar el mensaje de hoy. Hay más dificultades en su historia. Las dificultades no se acaban en su historia. Cuando están llegando al pueblecito de Belén, la cosa se pone difícil también. Pero en medio de este momento difícil, porque yo creo que después de haber visto esto, todos podemos concluir que este fue un momento histórico difícil. En un momento muy difícil tuvo lugar el evento más hermoso de la historia. Entonces, si algo está oprimiendo su corazón hoy, y dice, no siento la Navidad, no siento ninguna razón para alegrarme porque los problemas me abruman, vea a los que estuvieron involucrados en esto y vea cómo Dios puede hacer algo maravilloso en su Navidad si lo deja. Y esta es la cosa, usted lo tiene que dejar, porque los problemas le pueden ganar. Para terminar, a Zacarías le tocó, cuando sucedió el encuentro con Gabriel, que le tocara, haga de cuenta como por una especie, no de tómbola, pero no quiero usar las suertes porque la gente piensa que es como echar así cosas mágicas, ¿no? Como un tipo de rifa, no sé cómo explicarlo bien. Un sorteo, si lo quiere ver así, para entrar al templo y ofrecer el incienso. Había sacerdotes a los que jamás en su vida les tocaba, porque eran muchos, pero le tocó. Él tenía todo para estar amargado. ¿Por qué? Porque había servido a Dios, tenía como 60 años, no tenía hijos, la gente lo veía mal, no todos, pero muchos sí. Pudo haber dicho, yo no quiero ya servir en el templo y dejar que lo haga alguien más, yo ya estoy viejo, ya no quiero. ¿Lo hizo? No. Hizo la voluntad de Dios, lo que le tocaba hacer, y Dios se movió. No tiró la toalla. José, María, pudieron haber dicho en su corazón, somos hijos de David y estamos en el basurero de Galilea. No que Dios estaba con nosotros, pero ese nunca fue su corazón. Si ese hubiera sido su corazón, Dios no los hubiera llamado. Todo depende de la disposición que usted tiene para con Dios en el momento adverso. Es una decisión que usted tiene que tomar. Y si usted toma la decisión de servir a Dios y de alegrarse a pesar de la dificultad, Dios le va a dar razones para alegrarse. Y le va a decir, quiero que hagas esto. Y si lo hace, no solamente se va a alegrar usted, va a alegrar a los que están a su alrededor. Pero eso ya es algo que usted tiene que decidir. Usted puede vivir una buena Navidad siempre si se pone en las manos de Dios. Y le dice, como le dijo María, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy porque nos sigues dando un mensaje de esperanza. Nos sigues hablando y diciendo, todos mis hijos pasan por tiempos difíciles.
pero todos mis hijos me ven en los tiempos difíciles, si están dispuestos a verme. Todos mis hijos pasan por momentos en los que es problema tras problema tras problema, pero yo hago cosas grandes con mis hijos cuando viene el problema tras el problema. Todos mis hijos pasan por aflicción, pero yo rompo el silencio en medio de la aflicción. Y queremos atender a esto hoy, Señor, porque muchos aquí estamos en situaciones complicadas y pareciera que es una ola tras otra ola, tras otra ola. Pero hoy nos has dejado ver como en uno de los momentos más importantes de tu plan, los que estuvieron involucrados estuvieron como nosotros y peor. Así que te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes como a ellos les ayudaste, porque en tu corazón está hacer eso. Tú no dejas a tus hijos desamparados ni en silencio, pero ocupas un corazón dispuesto, un corazón que quiera oír y un corazón que te diga, sí, Señor, no importa lo que me duela, lo que arriesgue, yo quiero, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y hoy nos ponemos delante de ti, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos, sí, pero tú tienes el control de todo. María y José no sabían por qué tenían que ir hasta Belén, pero tú sí, y después lo entendieron. No sabemos por qué estamos pasando por varias cosas, pero tú sí nos lo vas a mostrar, y es un tiempo de ser luz, es un tiempo de resplandecer. Queremos hacerlo, Señor, y nos ponemos en tus manos hoy, y como te cantamos hoy, brilla en las tinieblas, claro como el sol, brilla en nuestro corazón, muéstranos hoy tu senda. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Véngase el sábado, hermano, y el domingo también, y en todas las reuniones que vamos a tener aquí, hasta el 5 de enero. Anímese, este es un tiempo para el Señor, y todo está ligado. Préstele atención a lo que Dios le quiere hablar en estas reuniones. No es nada más por convivir, Dios le quiere hablar. Que pase buena noche y el Señor le bendiga.